Bueno, pues buenas tardes a todos, agradeciendo mucho la hospitalidad de la Universidad de Colima, de su Facultad de Derecho, nuestro agradecimiento por esta iniciativa y en el Día del Abogado, sin duda que vale la pena la unión interinstitucional de estas universidades, de Colima, de Nuevo León, de Nayarit, de la Michoacana, de ANFADE y de la Asociación de Doctores en Derecho, capítulo Jalisco. La verdad es que festejar hoy en días tan complicados de coronavirus y de festejos no es tan simple ni tan sencillo y bueno, pues estos medios tecnológicos nos hacen a control remoto hacer las cosas y bueno, pues agradezco mucho al director, doctor Enoch Morán, su amable visita y su iniciativa de crear, bueno, pues esta unión de esfuerzos. Mi tema, pues, es la mediación notarial. Es un tema inacabado, es un tema que lamentablemente no ha podido permear y en todo México y en algunas partes del mundo. La verdad es que hay intentos y yo creo que falta, bueno, pues mucha difusión y adecuaciones legales para que alcance el éxito que requiere hoy en día este fenómeno. La verdad es que en México, desde febrero de 2018, se tiene la obligación de ofrecer medios y servicios de justicia alternativa, ya sea federal, local o municipal, pero bueno, pues resulta que somos más de 4.500 notarios en el país, en donde en muchos estados de la República se ha venido modificando las leyes del notariado, las leyes de mediación, y nos ha permitido eh, tratar de dar un apoyo, una ayuda, un empuje ante la saturación, el congestionamiento y los conflictos que a nivel de justicia tenemos en México. Y bueno, pues esto veremos pues que esta realidad mexicana, la violencia que tenemos, los conflictos sociales, son una seria amenaza a la paz, a la estabilidad social. Y bueno, hoy sin duda la impartición de justicia tiene un gran reto, tiene un enorme problema por la cantidad de conflictos que hay. Los juzgados de todo el país están rebasados, atrofiando el sistema de justicia, generando dilación para el otorgamiento de la justicia, y esto pues sin duda que son indicadores que obligan a buscar los métodos alternos de solución de conflictos. Y bueno, pues los notarios del país estamos en los 32 estados, somos más de 4.500 notarios que estamos en capacidad legal para ofrecer la mediación. Sin duda, todavía hay algunos estados del país que están comenzando a armonizar sus leyes y dándoles facultades y atribuciones en sus leyes de notariado, entre ellos la mediación, el arbitraje, para que participen los notarios. Existen indicadores de todos los juicios en el país que sin duda nos revelan situaciones que son, bueno, pues graves y que si vemos en los juicios en todo México, el 35% son de carácter familiar y también un 30% son de naturaleza civil. Entonces, pues, si aceptamos que sin duda, y tengo el concepto que la familia es la base de la sociedad, y tantos conflictos y litigios nos inducen a pensar que algo estamos haciendo mal en México. Y entonces, pues, la multitud, el congestionamiento, la dilación de la justicia, vamos a revisar, y bueno, tengo el dato de Jalisco, que tienen 3 tantos de carga de trabajo, los juzgados de familia, en relación con el país, en los porcentajes y las cargas de trabajo. Pero si aunamos que hoy en día y por el coronavirus están cerrados desde hace 3 y vamos para 4 meses, porque se abrirán hasta el 3 de agosto, bueno, pues resulta que tenemos un paro, un atorón, y en los juzgados pues está paralizada la justicia. Entonces, bueno, pues la verdad es que el artículo 17 constitucional
obliga y se instituye que las leyes deberán de prever los métodos alternos de solución de conflictos y el Estado mexicano tiene la obligación de ofrecerlos. Y entonces esta es la situación que se trata, pues, que en esa solución positiva de la mediación, porque tenemos que empezar por la mediación para luego entrar a lo notarial, será un medio, sobre todo, que se caracteriza por ser voluntario, confidencial. Y ese tercero, porque es un tercero llamado mediador, ayuda a las personas en conflicto, pero también de una manera imparcial. Todo esto le trae consecuencias al notario, sin duda, porque tiene símil y semejanza con los atributos del mediador, todas las partes y principios del derecho notarial. Entonces, pues, esta manera imparcial, esto voluntario, esta confidencialidad, pues resulta que aparece en todos los procedimientos notariales. Y entonces, pues, se trata de que de manera empática provoquemos o construyamos acuerdos que sean aceptados por las partes y que sin duda sean satisfactorias para todos. Y bueno, no que haya un perdedor, un ganador, sino que las partes construyan sus acuerdos inducidos por un tercero. La verdad es que la historia de la educación jurídica del país en las escuelas y facultades de Derecho se nos enseñó a ser litigantes exitosos. Esto es, a ser unos grandes abogados, a forjar abogados licenciados en Derecho que deberían de saber combatir en los tribunales y promover todos los juicios habidos y por haber. Sin duda que hoy tenemos que entender que hay un cambio del paradigma de la enseñanza y las instituciones de educación y en derecho especialmente tendrán que cambiar y están cambiando ya porque ya están en sus programas académicos de derecho formando mediadores. Ya hay clases obligatorias en un sinnúmero de universidades y escuelas de derecho de la clase de métodos alternos de solución de conflictos y esto pues vamos a comenzar a dejar atrás la formación de abogados litigantes para construir abogados con espíritu mediador y conciliadores. Tenemos un deber social, un deber personal, un deber humanista y tenemos que restablecer el tejido social hoy tan desgastado, hoy tan complicado, hoy tan difícil. Pero también debemos de ahorrar tiempo y gastos a las partes, ahorros al Estado, hoy que no tiene dinero el Estado o que se gasta en otras cosas con los largos procedimientos y procesos judiciales. La verdad, pues, en que simplemente para inducir unas palabras que dijo el filósofo francés Albert Camus, quien en uno de sus tantos apotegmas decía, si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, pues fracasa en todo. Entonces, bueno, pues esto es una situación que debemos de considerar y consensar y conocer. Entonces, tradicionalmente se ha considerado que la facultad de autenticar o de dar fe es la única función notarial, pero aunque esta es en su esencia, no es la única. La verdad es que el notario hace escrituras, pero también el notario puede y resulta que necesita hacer otras funciones y evolucionar, porque la sociedad lo está demandando. No es un capricho de que el notario quiere intervenir, sino es una demanda social para ir en auxilio de la justicia atrofiada. Entonces, pues, si hablamos de forma, de instrumento notarial o de sello, que sobre todo, bueno, se trata de autenticar de manera formal cualquier acuerdo, pues resulta ser que la función notarial también tiene que evolucionar. Y entonces, pues, al ser el notario un fruto de la evolución social, vamos a tener que cambiar y esta evolución no está terminada. Por eso comencé diciendo que la mediación notarial está inacabada, estamos en perfeccionarla todos y estamos en que esta es una cuestión de coyuntura social, esta es una cuestión de difusión y es una cuestión de educación para poder ayudar en esto. Entonces, en todos los campos que ha girado la actividad notarial en los últimos tiempos, la respuesta que lleva a esto, y hemos estado participando activamente en otros campos muy, muy importantes, y sin duda hacemos actividades administrativas,
pero pasamos por el derecho agrario, por procesos electorales como auxiliares, en materia de asociaciones religiosas las construimos y en algunos estados de la República hoy estamos en todos los artículos de la ley o en muchos artículos de la ley en el país como interventores de la jurisdicción voluntaria. Entonces, pues, sin duda que el notario posee y tiene una preparación jurídica sólida que le caracterizan otras virtudes, no tan solo de la fe pública, su profesionalismo, su imparcialidad, su empeño profesional, su honestidad y sigilo, la confidencialidad tan necesaria. Entonces, pues, por ello afirmamos que sin duda el notario debe de adentrarse a este tema de la mediación con técnicas y herramientas y métodos para la resolución de conflictos. Esto novedoso, de gran proyección, el notario puede desempeñar un excelente papel como mediador. La verdad es que estamos entre la tradición contra la innovación, como también vamos a estar y estaremos muy pendientes todos los notarios de la evolución de la tecnología y que hoy el coronavirus nos está obligando a voltear a ver qué vamos a hacer con la fe pública a distancia. Y este es otro tema muy importante que luego dialogaremos de ello, pero bueno, sin duda que un precursor de derecho notarial y que fue presidente de la Asociación Nacional de los Notarios de México, Bernardo Pérez Fernández del Castillo, y también Otón Pérez Fernández del Castillo, que son hermanos, pero que, bueno, han sido unos enormes precursores, uno con sus libros, el otro con la cultura de la paz, en donde nos demuestra la enorme necesidad, el ahorro de tiempo, de dinero y de esfuerzo en la mediación y sobre todo con los notarios que hoy en día están participando en esta situación. Y entonces se dice, y podríamos ver que esa función arbitral, asistencia, asesoría, autenticidad y certificante del trabajo notarial tiene 4 acciones muy fundamentales que señala Bernardo, el doctor Bernardo Pérez, y además que tiene varios libros en derecho notarial. Él habla de aconsejar, redactar, constatar y autorizar. Sin duda, actividades importantísimas del derecho notarial. Entonces, pero también debemos destacar algo muy importante. La labor del notario es conciliador de intereses, lejana al abogado litigante. Y en muchas leyes del país, incluso los notarios tienen prohibido el litigio. Entonces, se orienta pues a que el litigante pretende favorecer a quien lo contrata y obtener una sentencia favorable. Y entonces, favorable a alguien y condenatoria a alguien. Y entonces, pues, en esta labor de escuchar y de asistencia a las partes, sin duda que nos da otra vértice y tratar de buscar solución en lo notarial en las áreas jurisdiccionales. Entonces, por ahí podríamos encontrar una frase que se ha venido aplicando durante muchos años y a nivel de la Unión Internacional del Notariado Latino, pero también hoy del Colegio Nacional del Notariado, y yo como miembro del Colegio Nacional y del Colegio de Notarios de Jalisco, seguimos pensando la frase de Joaquín da Costa que decía que notaría abierta, juzgado cerrado. Esto, pese a nuestra labor preventiva en el conflicto, puede aparecer y resultan problemas, y entonces de ahí la necesidad que nos constituyamos en mediadores. La mediación cerrará juzgados, sin duda alguna. Y ahora que tienen 4 meses cerrados los juzgados, pues resulta que es importantísimo entender que aquellos que traen un divorcio, pues ya lo hubieran hecho si no hay litigio en una notaría, y quienes traigan problemas de sucesiones testamentarias, intestamentarias o de jurisdicción voluntaria donde no hay litigio y no haya menores, pues resulta que ya los hubieran acabado y terminado y resuelto sus problemas hoy en día. Entonces, bueno, pues tiene que ver mucho este apotegma y esta frase de Joaquín da Costa. Entonces, pues, estos notarios en actividades de jurisdicción voluntaria, sin duda que nos van a ayudar. ¿Por qué? Porque pues, los tribunales están congestionados y vuelvo a insistir en ello, insuficientes e ineficientes, y eso lo dicen los propios litigantes. Y hoy que tiene un conflicto mayúsculo, todos quienes se dedican al litigio en el país a nivel federal o estatal tienen un problema terrible
en los litigios, atorados y sin capacidad ni siquiera de avanzar, mucho menos de cobrar un juicio. Entonces, la mediación, sin duda, método alternativo para la resolución de conflictos, o como dice el doctor Francisco Gorjón, ya no son métodos alternos, ahora sí son métodos para la resolución de conflictos, ya no son alternos, son muy indispensables. Entonces, pues, esto está comenzando a ser reconocido, a ser diferenciado hasta del propio arbitraje, y entonces también los notarios tenemos una intensa o importante actuación en la transacción judicial y también tenemos esta actividad que en Jalisco tiene una enorme importancia por las limitaciones de la ley de mediación y las limitaciones en la confrontación de la ley de mediación con la ley del notariado, que nos limitan que los acuerdos de mediación puedan ser sujetos revisados y autorizados por el Instituto de Justicia Alternativa, cuando pues entonces es un dique y es algo absurdo como que el notario tiene la fe pública y ahora resulta ser que está sometido a un instituto, a una institución, bueno, pues muy limitada, una ley muy mal hecha desde mi consideración y con todo respeto y que seguramente a corto plazo podremos reformar la ley para darle mayor vigencia, poder y ejecutividad a los acuerdos de mediación ante los notarios. Y si no, bueno, pues vamos a tener que seguir por el camino del contrato de transacción elevado en escritura pública. Pero bueno, en pues, estos procedimientos y la mediación en las modalidades de solución se encuentra ya establecida en leyes de países como Argentina, España, los propios Estados Unidos, aunque sean otras leyes las que se aplican. El caso de México, sin duda que esto ha sido solo utilizado parcialmente por la falta de instancias o de personal capacitado. Por ejemplo, el Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco, no sé en los otros estados, sé que también tienen limitaciones, pero la justicia alternativa ha sido presa de disputa política, porque lo mismo lo querían los Supremos Tribunales de Justicia que las Procuradurías de Justicia o las Fiscalías. En el caso de Jalisco, bueno, pues hicieron un híbrido independiente, pero dependiente del Ejecutivo, en donde los limitan en presupuesto y bueno, pues no pueden crecer y tampoco tienen capacidad de dar divulgación o difusión a sus cosas y entonces pues el uso es muy parcial. Y entonces esta situación de recursos y de personal capacitado pues es sumamente limitado. Hoy, estos 4 meses que han estado cerrados los juzgados, debió de haber tenido una importancia suprema y extrema el Instituto de Justicia Alternativa y lamentablemente por la falta de difusión y de recursos no ha sido posible. Entonces, podemos platicar que en generalidad los códigos civiles de las entidades federativas podemos encontrar figuras de conciliación y de transacción. La primera, sin duda alguna, en la conciliación, una negociación judicial, y la segunda de transacción, una negociación extrajudicial directa, y a diferencia de la mediación, que es una negociación asistida. La verdad es que los ámbitos de mediación son variados. La mediación se aplica en el medio empresarial, en el comercial, en lo educativo, la mediación penal, la mediación comunitaria, la mediación familiar, la mediación internacional, la mediación penal, ya lo decíamos, la mediación civil. Y bueno, como ya lo veremos en este desarrollo de la plática, vamos a encontrar figuras muy, muy interesantes que han resuelto o están ayudando a resolver en otros países procesos que son dilatorios, conflictivos en el terreno familiar, en el terreno civil, en el terreno del arrendamiento o en el terreno inmobiliario de las compraventas. Y entonces vamos a encontrar figuras muy, muy importantes en España con la Fundación Signum y entonces creada por el Colegio de Notarios de Madrid, donde han ayudado a resolver asuntos de carácter civil y de carácter familiar y de carácter del arrendamiento. Entonces, pues, ¿qué es importante? Porque pues el notario también y el mediador escucha a las partes, trata de entender los intereses, las necesidades y trata de ayudar a una solución que funcione para las partes. O sea, estamos ayudando a que las partes entiendan y no es más que también una negociación asistida. Y entonces es una dinámica de colaboración para la solución de un problema, también de soluciones aceptables. El mediador debe ser capaz de crear o encontrar antecedentes de los hechos, pretensiones de las partes y tener un consenso
para que lleguen a un acuerdo. Sin duda, pues la mediación como proceso social es un recurso, una herramienta que facilita la conexión personal y genera confianza. Sin duda, de enorme ayuda y trascendencia es la participación del notario por su capacidad, su preparación, su honestidad, su neutralidad, su imparcialidad y su confidencialidad. Todo proceso de mediación debe ser voluntario, como también todo acto del notario debe ser a petición de parte. Entonces, estas son coincidencias que nos ayudan a hacer a veces lo mismo. La verdad es que el proceso de mediación vamos a tratar de brindarle a las partes un lugar y una manera eficaz para que trabajen en su propia solución de conflicto. Y bueno, habrá que comprender y elegir y tomar libremente una elección para poderse quedar o no en la mediación. Tomar conciencia del recurso que poseen y utilizarlo para sus metas. Reflexionar, deliberar, tomar decisiones, las ventajas o desventajas de llegar o no a un acuerdo. Bueno, pues la primera, pues la económica, la duración. Los procesos pueden durar 2, 3 años, 5, 8 años y la mediación podrá ser de semanas o quizá meses. La verdad es que el notariado mexicano ha evolucionado con los tiempos, su evolución ha conservado su tradición de competencia, de seguridad jurídica, de principios, de valores. Sin duda que el notario como profesional del derecho tiene que adaptarse al mundo de hoy y entonces vencer resistencias oficiales de los gobiernos, de las instancias oficiales, pero también de los litigantes para el efecto de confiar las actividades de jurisdicción voluntaria. Para prestar con eficiencia, sin ánimo burocrático, que esto es tremendo, y otros servicios que así damos, como lo dije en materia agraria, electoral, de vivienda y de otros materias, bueno, pues sin duda que será importante que el notario tenga una especialización, una, sin duda, preparación, estudios sobre la mediación para responder a la confianza que la sociedad mexicana tiene ante el notariado. Por sus características esenciales, sin duda, de seguridad, de profesionalismo, de honradez, que son la razón de ser del notario, y esto sería bien importante. Entonces, sin duda, al hablar de la mediación notarial, bueno, ¿qué se trata? Pues de reducir, eliminar y evitar conflictos sociales. Y ya habíamos dicho en la célula de familia, los divorcios que hoy en día incluso también se atienden en notarías, pero veríamos o tendríamos que checar las demandas de incumplimientos, de sucesiones, de herencias, de testamento, de incumplimientos de contrato, y entonces el notario será visto como un hombre de confianza para pedir consejos teóricos y prácticos de los conflictos y entre ellos para que haya en las partes tolerancia, comunicación, solución, autocomposición. Entonces, bueno, tratando de que la armonía social lleve pues a los hogares, a las casas, algo más de quietud familiar. El objeto de la mediación puede crear mejores relaciones sociales, económicas, políticas, ideológicas para la comunidad, porque el notario, pues, con sentido de equidad, imparcialidad y neutralidad, defenderá los derechos de cada persona. Ya habíamos hablado, y vuelvo a repetir, el acuerdo de transacción ejecutable, en donde el efecto que puede ser y darle instrumento ejecutivo, y es un acto, pues, garantista de seguridad jurídica, porque a través de la transacción podemos llegar al grado de tener una sentencia ejecutoria de cosa juzgada por acuerdo de las partes. Entonces, pues, la mediación sin duda es una total certeza de seguridad jurídica a la población de este país. Y si habláramos de las características de la mediación, voluntariedad, pues eso lo tiene el notario porque lo escogen libremente. Confidencialidad, esto obliga al notario a guardar el secreto profesional. La flexibilidad, pues el notario lo va a tener de sus tiempos, de la pareja, de las personas, de las partes. La neutralidad, pues esto nos obliga a la ley sin duda. La imparcialidad, porque no podemos inclinarnos a ninguna parte y la ley nos obliga a ser imparciales y aconsejar a ambas partes. Por eso me da mucha risa cuando dicen las partes, es que voy con mi notario. Pues no, el notario es de ambas partes, de las dos. Equidad,
Legalidad y honestidad. Estos son temas muy, muy importantes y que sin duda esto tendrá que ver. Lo primero que tendría que hacer, bueno, pues primero hablar de Jalisco porque es mi tierra y soy notario de aquí, y tendría que hablar de que las reformas a la ley del notariado permite que actuemos como mediadores, conciliadores o árbitros, y esta fue una reforma que el 1 de septiembre del 2018 en un congreso decreta reformas a artículos de la ley del notariado, y entonces la función se ejerce, y en el artículo 3 especialmente, el notario público, al ser profesional de derecho y desempeña una función pública, investiga de la delegación del Estado a través del titular del Ejecutivo, que nos da la capacidad para formalizar y dar fe y hacer constar hechos, actos y negocios. También faculta al notario para intervenir como mediador, conciliador o árbitro en concurrencia con los órganos jurisdiccionales en el trámite de negocios de jurisdicción voluntario o de tramitación especial, en tanto no se suscite controversia, vuelvo a insistir, litigio, que estén en consenso las partes, y esto nos ayudará mucho y nos está ayudando importantemente bien. El artículo 4 de la ley nos dice que el notario es un profesional de derecho, tiene obligación de asesorar personalmente, ilustrar con imparcialidad. Entonces aquí estamos hablando lo mismo con el mediador. Y se trata a quien soliciten sus servicios, la voluntariedad, porque se debe recibir, interpretar y dar forma a su voluntad. Esto se trata de un acuerdo de voluntades. Y entonces, pues, también y en todo tiempo y momento les advertimos a las partes las consecuencias de sus acuerdos. El artículo 5 del notario tiene plena autonomía e independencia en cuanto a su actividad, por lo tanto, lo que realiza, lo realiza bajo su responsabilidad y sujeto a disposiciones de la ley. Entonces, habla el artículo 6 que la actividad del notario debe cimentarse en capacidad, eficiencia y honorabilidad. Entonces, estamos hablando de los mismos términos de la mediación. Los principios de la función notarial, estamos hablando de autor del instrumento público, de una asesoría jurídica, de una formalidad, de una imparcialidad, de una rectitud, de una legalidad, de una rogación y la más importante, la conservación. Bueno, pues todo esto sin duda nos da un aspecto importante, y de Jalisco voy a volver a simplemente insistir que tendremos que hacer una reforma de ley para darle verdaderamente al notario público y a los actos que él realiza, pues que tengan la fuerza de la fe pública que le concede el Estado y no esté sujeto a que el Instituto de Justicia Alternativa valide, dé el visto bueno y apruebe lo que el notario ya hizo, logró con el acuerdo de las partes. Esto es algo importante que yo creo que a corto plazo nuestro Colegio de Notarios de Jalisco presentará al Congreso del Estado las reformas necesarias para las validez y no estar acudiendo, y ya en la mediación, pues más que al contrato de transacción, para darle el nivel de categoría de sentencia ejecutoriada y de cosa juzgada. Como aquí participa la Universidad Autónoma de Nuevo León, mi segunda alma mater, porque la primera es la Universidad de Guadalajara, pero la segunda es la Universidad de Nuevo León, ahí hice mi doctorado, y bueno, tendría que hablar sin duda alguna de su ley de mecanismos alternos de solución de controversias. Allá también el notario tiene intervención en esta ley de mecanismos de métodos alternos, y esencialmente el artículo 30 de esa ley dice que tratándose de convenios en Nuevo León, producto de un mecanismo alterno, dicho mecanismo haya tramitado antes o inicio de cualquier procedimiento jurisdiccional, satisfaciendo requisitos de la ley, podrán ser ratificados ante el director del instituto, ante el Instituto de Defensoría Pública o el notario. Que los participantes de común acuerdo designen, extenderán la certificación de ratificación, y en su caso de no existir un representante, la ratificación podrá hacerse ante el síndico o síndico de los municipios donde se haya celebrado el convenio, sin duda alguna. Entonces, pues, también por las cuestiones sancionadas por el director del instituto y la autoridad judicial competente, adquirirá el carácter de cosa juzgada y sentencia ejecutoriada de acuerdo con la ley, el Código de Procedimientos Civiles, y también somete a la consideración del Código de Procedimientos Civiles que se le debe dar vista al Ministerio Público de Nuevo León cuando se trata asuntos de menores o de incapaces.
Entonces, bueno, pues esto poco a poco y los notarios tienen intervención de acuerdo con la ley de mediación. Otro ejemplo que podría dar y que ha sido, bueno, importante y precursor en México es que Fobiste lanzó la mediación notarial para solucionar sus líos hipotecarios. Y fíjense, desde el 2018, el vocal ejecutivo del Fobiste firmó con la Asociación de Notarios Mediadores del Estado de Puebla, porque hay una asociación, un convenio de colaboración para, antes de que inicien cualquier procedimiento judicial, los derechohabientes y el fondo, a través de la mediación notarial, tratar de que sirva los notarios mediadores para mediar y facilitar ejecución de convenios de reestructuración entre derechohabientes, deudores o el propio fobista. Entonces, ¿qué pretendían? Pues una mejor, eficiente recuperación de patrimonio sin tener un largo juicio ni procedimiento hipotecario. Y entonces, por esta intervención de los notarios mediadores, ahora ya no es necesario, pues, acudir instantáneamente al juicio hipotecario en aquel estado para que un juez resuelva en sentencia y condene a alguna de las partes. Entonces han acordado que antes de acudir a los juzgados puedan recurrir a los notarios certificadores como mediadores privados y dirimir conflictos con el diálogo, el entendimiento, la comprensión y la tolerancia en cultura de paz y de concordia. Bueno, pues entonces la mediación es una forma de resolver conflictos donde un mediador capacitado, el notario público, en técnicas especializadas, guía a las partes a encontrar ellas mismas de manera voluntaria la solución a un problema de carácter económico grave. Sin duda que hoy en día, con el coronavirus, vamos a ver un fenómeno nacional de conflictos con créditos bancarios, créditos hipotecarios, como nos pasó en el 94 de manera terrible. Bueno, pero en el 94 no teníamos los métodos alternos de solución de conflictos, ni tampoco la Constitución orillaba ni obligaba a las autoridades federales, estatales y municipales a que tuvieran esta posibilidad de acuerdos y de solución de conflictos. Entonces, pues, sin duda que se ha estipulado un nuevo sistema de justicia, como lo aparece, por ejemplo, en la justicia penal, en donde ya también en algunos delitos mediables comienzan a darse este aspecto. Como por ejemplo, podría yo hablar, y tendríamos que dar un ejemplo de cuestión positiva en España, para seguir hablando de otras partes. En España, sin duda que nos llevan ventaja y han evolucionado, y especialmente el Colegio de Madrid, a través de su fundación Signum, ha sido una extraordinaria ayuda para los procesos civiles y de arrendamiento, en donde han logrado a través de la mediación del notario grandes éxitos. Pero, por decirles, en el 2020, el 21 de enero, se celebró el Día Europeo de la Mediación. O sea, hay una cultura, hay una difusión, hay una penetración en donde en muchos países europeos han logrado asentarse y echar raíces profundas y fuertes en auxilio de la justicia. Entonces, pues, esto de métodos extrajudiciales ha venido ganando terreno en España, especialmente ámbitos de familia, en lo civil, en lo social, en lo mercantil y en lo penal. Sin duda, gracias al impulso de entidades que también los propios juzgados han querido relacionarse con la mediación, porque encuentran mediación extrajudicial o dentro de lo judicial, y están provocando que en los tribunales también le den privilegio absoluto a la mediación. Y bueno, también la cuestión particular y privada ha tenido pues una regular desarrollo, crecimiento en España. Sin duda, pues, esto del Parlamento Europeo ha venido creciendo, y sobre todos los aspectos, especialmente civiles y mercantiles. Que no termina de despegar, pues sí, sí es cierto, pero ya hay un avance que no tenemos en México. Y entonces, pues, podría hablar de algunas opiniones de importantes juristas españoles, de Pascual Ortuño, magistrado amigo nuestro, que ha estado en algunos congresos en la Universidad Autónoma de Nuevo León, magistrado sin duda mediador del Grupo de Mediadores Europeos por la Mediación, GEMA, así se llama por las siglas francesas, y donde se desempeñó como vicepresidente del 2012 al 2016. Bueno, pues
siempre ha sido un precursor de esto y después de 8 años de implementar la ley de mediación en el 12 se ha avanzado poco a poco la mediación y bueno, pues esto es un factor de divulgación, de orientación y que hoy en día los abogados están acudiendo a este fenómeno. Y bueno, pues poco a poco desincentivar lo judicial y acudir a la mediación es su opinión. Agustín Asparren, abogado y mediador, él concluye que falta cultura sobre la mediación. Bueno, yo creo que en todo el mundo y aquí en México también, no es una opinión prevista pues tan solo de México, sino también en España. Hace falta que las universidades preparen a los futuros abogados en cuestiones relacionadas con la negociación. Bueno, pues esto ya está comenzando a aparecer en todas las universidades del mundo. Y también acudir a los tribunales será la última instancia para asuntos graves y especialmente crear la cultura de no judicializar todo, pues por la saturación. No es un problema de México, es un problema del mundo, la saturación de juzgados. Enrique López, consejero de Justicia y también del Interior y Víctimas de Comunidad en Madrid, también dice que las ventajas de la mediación se pueden resolver de problema eficiente, con rostro humano, situaciones conflictivas, y que ha considerado la mediación como un remedio a las dificultades de la justicia, sino como una alternativa de resolución de litigio, como también puede ser el arbitraje. Son situaciones, pues, que podríamos hablar que la mediación es necesario un cambio de mentalidad en nuestra sociedad o en el mundo entero para dar un avance decisivo a la cultura de acuerdos, los operadores jurídicos, sin duda alguna, y dice que, y recuerda que la mediación son los propios ciudadanos, los que llegan con la ayuda de un mediador a conseguir sus propios acuerdos, y eso significa madurez social, propio de las sociedades democráticas avanzadas. Javier Garballo, notario español, dice que no ha habido la implicación que se esperaba en las instituciones públicas. Él es el director general o fue director general de la Fundación Notarial Signum. Esta fue creada en el 2012 y hablaba de ella al principio en la plática cuando hablaba de España. Y bueno, pues dice que es urgente impulsar métodos extrajudiciales como el arbitraje y la mediación. Y sin duda, de 4 instituciones que tenían en Madrid, que han pasado ya 18 y ya es una especial referencia en esta actividad y es unida de voluntades a la cara de la difusión de la mediación. Ojalá que esta fundación del Colegio de Notarios de Madrid nos sirva de ejemplo a todos los notarios del país y los colegios comiencen a realizar su centro de mediación como fundación o quieran poner el nombre que quieran, pero resulta que así es. Nada más que ahí incluso hay turnos para que los notarios mediadores atiendan los acuerdos que solicitan las partes y entonces sumamente regulada, creada y obligada está la actividad del notario en la mediación a través de esta fundación. Colegios profesionales de Madrid que han creado, impulsar, desarrollar y crecer la mediación. Esa es la opinión en Madrid y resulta que este es un cambio cultural en la sociedad española que está costando a todos, pero que no tiene la implicación que las instituciones públicas deberían de tener y entonces, sin duda alguna, todos coinciden en que la mediación debe de crecer y los notarios son los idóneos para llevarlas allá. María Eugenia Gay, decana de Madrid, dice especialmente, urge instaurar la cultura del pacto y de la mediación. Es un mayor uso de la mediación, va asociado a un cambio cultural para cambiar, de pasar del enfrentamiento al diálogo, o sea que hay que instaurar una cultura del pacto o una cultura de la paz. Entonces, pues, dice y nos da una estadística que en el centro de mediación en Barcelona se tramitaron 1,000 expedientes de mediación, 832 han sido de mediaciones públicas, derivadas de administración, 106 mediaciones privadas y 42 intrajudiciales, o sea, muy pocas a nivel judicial porque no permea en el medio de la justicia. Ana Criado, presidenta de la Asociación de Madrid, madrileña de mediadores, dice que urge contar con una gran campaña de difusión. Bueno, pues esto yo también lo diría en México, lo diría en Jalisco, lo diría en Colima, en Michoacán, en Nayarit. Urge descongestionar juzgados y urge encontrar, pues, la vía de la mediación como solución a los problemas ante el atasco
de los juzgados, congestionamiento, tardanza, dilación y hoy sin juzgados cerrados. Entonces, pues, se habla que no pierde la esperanza que los mediadores puedan vivir de la mediación. La mediación es muy urgente y desde su punto de vista habrá que contar con una gran campaña de difusión de mediación para ayudar a conocer mejor este método extrajudicial. José Ramón Martín, registrador, dice que como vocal de mediación del Colegio de Registradores, que no ha cuajado la mediación por un problema cultural y así debe ser tratado, y sin duda que la única idea de la justicia impartida por un juez que se busca no solo con el ánimo de restaurar una situación injusta, sino también de satisfacer un deseo de venganza o de revancha, y entonces la mediación es indispensable para lograr conciliación en determinados asuntos. Desarrollar la conciliación extrajudicial, considerándola una mediación cualificada, es importante para considerar esto. También hay otra opinión de María del Castillo Falcón, creadora de la Escuela Integradora y Responsable de Investigación en el Instituto de Mediación. Dice que este es un problema de conflictos, que la mediación como método alterno, pues no es otra vía más que resolución de conflictos. Deberá ser integrada como un sistema en países, bueno, pues quizá más chicos que tienen éxito, Panamá y otros, en donde habrá que establecer un marco legislativo homogéneo, unificador, adecuado para profesionalizar y garantizar mejor calidad del ejercicio de la mediación. Esto pasa por allá en España con la mediación, involucrados los notarios públicos y que sin duda, bueno, pues están comenzando a tener éxito importante en el terreno familiar, en el civil, en el arrendamiento y sin duda en asuntos inmobiliarios. Si fuéramos a hablar del Consejo Federal del Notariado Argentino, sin duda que también el notariado desarrolla actividades que interpretan la realidad social y que tienen allá un conflicto mayúsculo económico y que han encontrado en la mediación solución. Y entonces, pues, el profesional capacitado para la contienda entre hombres y el decálogo notarial que ayuda a prevenir los asuntos, la notaria Marcela Viscovich da una justificación y bueno, ella explica que se vive en una sociedad compleja, violenta, pues parecido a México, mezcla de conductas, normas, objetivos, afectos, visiones, emociones y de culturas diversas. Es necesario aplicar herramientas idóneas a esta nueva realidad y que sin duda pues la mediación es uno de los métodos en la búsqueda de solución de conflictos, pues a través de la autogestión, del diálogo, de la escucha activa, de la guía del mediador, de la construcción de consensos, constituyendo un instrumento educativo relevante, reedifica la justicia, promueve la transformación, desarrolla un comportamiento para ejercer una organización pues, mejor democrática y el rol del notario que ejerce en la sociedad por la formación de conductas tiene una misión de colaborar activamente en los procesos de cambio. Ella implica contribuir en la construcción de consensos, brindando espacios para el diálogo, búsqueda de soluciones, posesionar al notariado como constructor de mejoría de calidad de vida en la comunidad, garantes de alcanzar la pacificación social. Volvemos a decir, de juzgado cerrado, en notaría abierta. Entonces, pues, ¿por qué debemos asumir la mediación como una actividad notarial? Pues hay muchas justificaciones. El Congreso de la Unión Internacional del Notariado Latino, el 22 en el 98, el Congreso Internacional del Notariado Latino en el 2001, en donde se habla de las recomendaciones del Congreso, promover especialmente a la Unión Internacional del Notariado Latino, servir en la prevención de conflictos y litigios, a la descongestión de la jurisdicción del Estado para salvaguardar la paz y la justicia jurídica y social. Estas son recomendaciones, pero fíjense desde cuándo. Esto desde el 2001, hace 19 años y apenas está queriendo comenzar a permear en México y modificando leyes hasta hace poco. Entonces la mediación la encuentra correctamente entendida y que el notario, por sus características profesionales y particulares, su experiencia como moderador, capacitado para ser mediador, para actuar notario mediador. Entonces, pues, el notario, en su dominio del derecho, en una formación especial,
un adecuado equipamiento técnico, deontología ética aprobada y una remuneración adecuada, pues sin duda que podrán escoger el notario libremente y escoger al mediador que pueda ayudarles a encontrar la solución de sus problemas. La promoción de la mediación notarial se recomienda en los colegios notariales, órganos de control y de sostén de la profesión del notario, fomentan la intervención notarial en materia de mediación para que establezcan reglas deontológicas apropiadas, organizan la formación de notarios en materia de mediación, animen a los notarios a desarrollar, con ocasión de la redacción de escrituras, la inclusión en todas las escrituras. Esta es recomendación del Colegio de Notarios en Argentina y de las conclusiones de congresos internacionales, para que en la redacción de escrituras, la inclusión de cláusulas en caso de conflicto contemplen la mediación y arbitraje antes de acudir a los tribunales. Bueno, pues habrá que revisar, adecuar nuestras leyes para que en todas nuestras escrituras que hagamos y en caso de controversia, no tan solo digamos que sujetan a la jurisdicción de un tribunal, sino antes y en principio a la mediación. Entonces, bueno, pues esto es muy importante, sin duda, la fiabilidad, la pertinencia de la mediación notarial será prevención y evitación de los litigios. Eso es lo que dicen los argentinos. Y la mediación, pues, sin duda, es la forma y manera de pacificar la sociedad. El decálogo del notario ayuda mucho para que la mediación nos ayude a evitar contiendas. La implicación notarial en el método, en las operaciones de ejercicio del notario, por compromiso social del notariado con la paz, sin duda. Entonces, ¿qué sin duda haría un preámbulo de toda esta charla? Especialmente, el notario como mediador. Bueno, pues veamos de manera breve las diferencias. Un litigio formal ante tribunales contra la mediación. El litigio mira el pasado. Todo lo que ya sucedió es lo que mira. Se centra en hechos, busca establecer culpas y responsabilidades, termina con reglas generales, termina con un ganador y un perdedor, y bueno, todos los procedimientos litigios son dirigidos por abogados y resueltos en un tribunal. La mediación no se resuelve única y exclusivamente en los tribunales. La mediación, para empezar, se proyecta y ve el futuro. Esto es la solución del futuro. Se centra en relaciones personales, se estructura la relación y termina con una solución a la medida de cada parte, porque las partes son las que hacen la solución de todo esto. Entonces, no olvidemos, pues, que el notario tiene implícitamente la función arbitral, mediador, fungiendo como asesor de quien pide sus servicios, y el acto final de la mediación de ese acuerdo deberá ser autentificado por el notario para sentar el acuerdo y sea consentido por las partes sin que puedan negar lo que ahí escriban o acuerden. Este tema lo estudiamos, lo aterrizamos en un libro que se llama Manual de Mediación Penal, Civil, Familiar y de Justicia Restaurativa, y donde yo toco el tema en el capítulo 14 de ese libro, editado por Tirán Leblanc, el valor del acuerdo de la mediación ante notario público. Y entonces, pues, ahí encontramos, por ejemplo, en México, me referiré a las cuestiones porque ya hablé de Argentina, ya hablé de España, ya hablé un repaso breve de México, pero les quisiera decir entidades federativas que invisten al notario como mediador. Están 13, Colima, que es la sede de este encuentro, la Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Entidades que confieren al notario el ser árbitro, etcétera, o secretario de juicios arbitrales, aunque no lo enuncian como mediador, está Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Durango, Morelos, Nayarit, Nuevo León, que ya también incluyó, ya cambió su ley, Tabasco, San Luis, Potosí, Sonora. Entidades que no reconocen, aunque ya algunos han reconocido al notario como mediador, incluyo a Michoacán, pero poco a poco se van introduciendo y como la Constitución está obligando, pues también han comenzado a adoptar leyes
Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Querétaro y Yucatán. La verdad es que somos 4.500 notarios en el país y entonces, pues, esta situación para mí es importante porque pues, son 4.000 centros de mediación adicionales para el desahogo de solución de controversias de la sociedad, y esto sin duda que las facultades ya aclaradas del notario, sin duda esto nos permite pues que ese mediador nombrado por las partes en la controversia para actuar para propuestas de solución, sin duda que ese acuerdo es deseable, la mediación es deseable y hará que se torne un acuerdo de voluntades, no una sentencia impuesta. Y entonces, bueno, pues la intervención del notario y que se cumpla, pues es elevar el acuerdo en escritura pública y que alcance la categoría de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada. Este es un reto que vamos a tener que seguir en todas las leyes del país. Sin duda que el decálogo final que podría decir respecto al derecho notarial o del notario como mediador, diría que el notario recibe la delegación de la fe pública por el Estado y los documentos que elabora le dan legitimidad, autenticidad y eficacia de un profesional del derecho que tiene facultades de hacer y constar actos y hechos jurídicos de los interesados que quieran dar autenticidad. Las funciones, pues, escuchar, interpretar, aconsejar, redactar, certificar, autorizar y reproducir, son de todas las leyes del notariado del país. El notario, asesor jurídico imparcial y que con alto sentido profesional le obliga al secreto profesional. El notario, recuerden, responde penal, civil y administrativamente por sus actos. El Estado interviene de diversas formas en la función notarial por distintas dependencias del gobierno y entonces vigilan el exacto proceder de la función notarial. La función notarial no es libre, ya que la ley establece limitantes, normas y atribuciones de sus facultades. El notario tiene implícita, especialmente en su ley, la función preventiva de conflictos y especialmente diseñada la cultura de la paz entre sus actividades. Se le dará a la escritura pública el acuerdo entre las partes, el nivel, pues, de seguridad, de certeza y que sujeten a la legalidad de lo que se realiza. El acuerdo, la fuerza ejecutiva e inmediata del alcance de los notarios que en una escritura pública eleven todo esto, tácitamente, pues, hay 4.500 opciones en México para elevar el acuerdo en escritura pública a sentencia ejecutoriada sin que se llegue a los juzgados. Este es nuestro reto especial y principal que sin duda tiene que ver. Se ha mejorado, se han armonizado, poco a poco se han puesto de acuerdo. Hay diferentes institutos y leyes de mediación del país, pero sin duda que el notario público en México tiene una misión de preservación, de confidencialidad, de asesoría personal, de atención, de guardar y conservar los acuerdos y de elevarlos, en su caso, a la categoría de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada. Que no pase que alguien incumplió y que entonces lo único que habrá es especialmente la ejecución del acuerdo que se hayan acordado. Entonces, pues, esto sin duda nos dan conclusiones y reflexiones finales y entonces hablaría de las siguientes. El objeto de la mediación, para efectos prácticos, es crear y mejorar las relaciones sociales, económicas, políticas de una comunidad. El notario, con buen sentido de la equidad, imparcialidad y neutralidad, siempre defenderá los derechos de cada una de las personas en problema y buscará la aveniencia de estas. Y entonces, como reflexiones finales, diría que todo ser humano que se precie ser pensante lleva dentro de sí a un mediador que puede coadyuvar para alcanzar una convivencia armónica. El notario es un servidor público
que al recibir pues la delegación del Estado de la Fe Pública, con lo que le da a los documentos legalidad, autenticidad y eficacia ejecutiva, es un profesional del derecho en lo que los actos y hechos jurídicos que los interesados quieran y deban darle autenticidad y revistiéndolos de solemnidad en su caso o de formas legales y en su caso hasta poder alcanzar el grado de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada. Las diversas funciones del notario, que son a escuchar, interpretar, aconsejar, preparar, redactar, certificar, autorizar y reproducir, pues son importantísimas para la mediación. El notario es un asesor jurídico imparcial de los otorgantes con el alto sentido del sector profesional, del secreto profesional que le obliga. El notario, pues ya habíamos dicho, responde de sus actos. La verdad es que el Estado vigila permanentemente el exacto proceder de la función notarial. El notario, pues, concluyo, lleva implícita la función preventiva de conflictos. Debería y sugeriría que en toda escritura pública que realizáramos y comparecieran partes, deberíamos de instalar una cláusula obligatoria de mediación en caso de controversia. Practicar la mediación permitirá al notario su inclusión y su redimensión social. La mediación, sin duda, es un eficaz instrumento de justicia preventiva. Deberá de incorporar en los protocolos que se elaboren para la transmisión, por ejemplo, de alguna empresa familiar, dejar pactada la mediación antes de cualquier otra cosa y del conflicto. Se dará en escritura pública el acuerdo y este acuerdo se concrete para pactar el otorgamiento de la escritura. Crear ante todo la fuerza ejecutiva inmediata al alcance de los notarios del país y entonces pues vuelvo a insistir en las 4.500 opciones para lograr acuerdos que no se logran, que a veces se atascan los juzgados y que hoy en día tienen 4 meses cerrados los juzgados. Entonces, sin querer una enfermedad, provoca la enorme necesidad de tratar de crear acuerdos de mediación para solucionar conflictos de largo alcance, de largo tiempo, de absurdos litigios, en donde lo único que se debe de crear son consensos y acuerdos. Y he visto desfilar por mi notaría diversas gentes en donde he tenido que intervenir como mediador y que al final logro el acuerdo y para evitar una situación de que vean el visto bueno del acuerdo, mejor lo pacto con las partes, elevarlo en escritura pública, en contrato de transacción, para que alcance el grado de sentencia ejecutoria de cosa juzgada. Y bueno, pues este es un reto para todos los notarios del país y para que no haya retrocesos en los acuerdos y simplemente haya cumplimiento de lo que pactaron, construyeron, edificaron y lograron las partes con la guía del notario público. Entonces, pues este es un reto. México hoy tiene una parálisis, México tiene una lentitud, México hoy tiene una muy mala impartición de justicia y entonces, pues esto es un reto social, este es un reto a los que estudiamos derecho, esto es un reto a la nueva cultura jurídica que debemos de permear. Yo en mi caso, como profesor en la Universidad de Guadalajara, pues lo primero que estoy induciendo a mis alumnos y afortunadamente se logró hasta el cambio del programa académico, donde ya la clase obligatoria de métodos alternos de solución de conflictos, estamos tratando de crear nuevas conciencias en los estudiantes del derecho y no tan solo llegar a crear litigios o litigantes exitosos buscando una sentencia, que tardará mucho en llegar porque pues resulta que los recursos, los procedimientos, las instancias, las notificaciones, las publicaciones dilatan la impartición de la justicia. La verdad es que esto es un reto para toda la sociedad mexicana y entonces pues la verdad es que tenemos mucho por edificar en una sociedad muy complicada, muy difícil. Hoy México tiene un reto enorme de inseguridad, de procuración de justicia y de impartir la justicia en todos los poderes judiciales de este país. Entonces, bueno, pues este es un reto para todos los que podemos ser abogados y ejercemos libremente para inducir a nuestros clientes, a nuestros
estudiantes, a nuestros alumnos, bueno, pues que hay nuevas formas que la justicia se logra con los acuerdos pactados entre las partes. La verdad es que hay mucho por hacer, hay mucho por perfeccionar, nos falta difusión, nos falta colaboración, nos faltan más y mejores leyes para aplicar y volvernos verdaderos promotores de la cultura de la paz, en donde logremos una sociedad más justa, una sociedad más adecuada, una solución práctica, real y con menos tiempo, menos costo que el litigio establece. El litigio equivale a pagar gastos y costas, equivale a esperar una resolución que por años se da y que luego en primera instancia saquemos una sentencia y luego la apelemos y nos vemos en segunda instancia y luego a ver cómo resulta y luego nos vayamos al amparo y luego a la revisión del amparo y en los recursos de queja ya recurrimos 4 instancias y hay asuntos que van a dar hasta la corte o los tribunales colegiados de circuito. Entonces, bueno, pues es un camino muy largo para encontrar justicia, impartir justicia, cuando puede ser más corta la vía, menos costosa, en menor tiempo y entonces con mayor certeza legal, porque además lo elevan a través de un instrumento notarial que alcance y beneficie a las partes. Y no dependerán que un tercero interprete sin duda lo que sucede y pasa. Hay mucho por ver y hacer. Sin duda, les recomiendo este libro de Tirán Leblanc que nos publicó y que coordinamos el doctor Francisco Gorjón Gómez, profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde escriben profesores de todo el país, mediadores, jueces, magistrados, litigantes, docentes, expertos en la mediación y que podrían encontrar una guía facilitadora, especialmente para los mediadores e instructores, una guía práctica de capacitación y certificación. Y bueno, pues aprovecho este medio para la difusión, porque ya es un libro agotado, pero que ya está Tirán Leblanc editando la segunda edición y que sería muy útil para los litigantes, para los abogados, para los propios notarios, tener idea clara, precisa y constante de la mediación como futuro de la cultura de la paz en México. Yo quiero dar pues las gracias a esta institución amiga, al señor doctor Enoc Francisco Morán Torres, la oportunidad de platicar estos temas tan trascendentes, tan actuales, para que en estos días tan complicados, tan difíciles, en donde a través de estos medios, de las nuevas tecnologías, resulta ser que yo le pediría al doctor Enoc Morán, y en su caso pueda moderar si hay preguntas y respuestas. Ya saben que los amigos se les conocen en las cárceles, en los hospitales y en las conferencias, y entonces, bueno, pues espero que no me maltraten mucho y no me he equivocado en lo que he dicho, pero lo que he dicho lo sostengo. Adelante, señor director. Muchas gracias, doctor Rodolfo Chávez de los Ríos, por su brillante disertación. Evidentemente, el doctor Chávez de los Ríos es una persona con amplia experiencia en la materia. Ha sido docente por más de 25 años en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. También es secretario general de la ANFADE, tesorero de AFEIDAL, ha sido también secretario general de CONFEDE, es actualmente presidente de la Academia Jalisciense de Derecho Notarial del Colegio Notarios. Ya dejé hace más de 3, 4 años. Es notario público 38 de Zapopan, ahí todavía sigue, ¿verdad, doctor? Ahí sí seguimos. Ahí sí gano. Ahí sí gana, muy bien, lo cual nos da gusto. Aquí nos divertimos. Podemos discutir esa parte, sobre todo el tema de doy fe, ¿no? Al final, consejero académico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y presidente del capítulo Jalisco de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. Entonces, evidentemente, el doctor Chávez es una voz autorizada para abordar el tema que acaba de compartir. Doctor, le señalo que tenemos 4 preguntas. Las voy a leer en el orden que me han sido turnadas. Si me las sé, las contesto y si no, me las dejan de tarea. Muy bien, perfecto, así sea. Doctor José Rodolfo Chávez de los Ríos, Luis Hermosillo Hernández. Pregunta, buena tarde y salud desde Nayarit. Doctor Rodolfo,
¿Cómo usted puede abundar sobre la mediación en el campo del derecho agrario de acuerdo al marco legal agrario? Bueno, ya no es que exista la mediación, sino que los notarios participamos en una serie de procedimientos en derecho agrario. Todavía la mediación no permea en esta instancia y sin duda que es realmente todavía déficit en la mediación agraria y además es muy complicado el terreno agrario en razón de que los ejidos o las comunidades agrarias los terrenos rurales tienen una enorme diferencia educacional, cultural y no es tan sencillo la mediación en materia agraria. No sería tan ostentoso decirla, pero sí que los notarios participamos en diversos procesos del derecho agrario, estamos obligados y participamos desde la determinación del fondo legal del ejido a las asambleas ejidales y a una serie de actos o cuando participan en la elaboración de sociedades rurales. Bueno, hay una serie de cuestiones que el notario participa y que el medio ejidal y agrario está haciendo hasta negocios y que certificamos los notarios. Pero mediación es muy poca en terreno agrario. Sin duda, yo dije que el notario ya participaba en actos agrarios o en actos electorales y ahí no participamos con mediación ni cosas por el estilo. Gracias, doctor. Sí, gracias. Hay muchos comentarios en los cuales le felicitan por su disertación, pero también tenemos 3 preguntas más. José Guadalupe Tapia Villela pregunta, para el caso de contratos de arrendamiento, ¿se puede llevar a validar ante el Instituto de Justicia Alternativa y se podrá considerar como sentencia ejecutoriada? ¿O directamente el contrato de arrendamiento formalizado en escritura pública? ¿Cuál es la diferencia entre una forma u otra? Bueno, el Código Civil establece el contrato de transacción, que el contrato de arrendamiento lo elevamos en escritura pública, es la condición jurídica en Jalisco y en otros estados, y sin duda que recomendaría ante todo hacerlo en contrato de transacción para que solo quede la ejecución en sentencia ejecutoria de cosa juzgada. Cabe y queda la posibilidad del contrato de arrendamiento llevarlo al Instituto de Justicia Alternativa, pero que sin duda va a estar sujeto a la aprobación del instituto y luego al presentarse en el juzgado, porque estoy entendiendo que puede haber un proceso judicial y entonces pues tendríamos que ver la interpretación que le dé los jueces y entonces ya con la escritura pública y elevada en contrato de transacción no queda ninguna duda y queda simplemente la ejecución del acuerdo de voluntades de las partes. Muy bien. Gracias. Hay otra pregunta de José Guadalupe Tapia Villela. ¿En Jalisco todos los notarios pueden actuar con mediadores o también necesitan la certificación del IJA? No. La ley del notariado nos hace mediadores. Lo dije al principio de mi charla, el artículo 3 ya nos habla y nos establece como actividades el ser mediador. No ocupamos autorización. Claro, bueno, la interpretación del instituto es que hay que llevarle mi fiat, debo hacer una solicitud y luego el instituto venir a verificar mis instalaciones de la notaría y luego me otorga una certificación como mediador. No, eso es donde yo no estoy de acuerdo porque la fe pública la tengo por el Estado, no por el Instituto de Justicia Alternativa. Y eso es cuando hablaba de homologar y reformar la ley de justicia alternativa de Jalisco. Muy bien. José Guadalupe Tapia Villela lo invita a que siga haciendo promoción del libro coordinado por el doctor Gorjón y le dice, ¿me puede repetir el nombre del libro del doctor Gorjón y dónde lo puedo conseguir? Tirano Leblanche, el editorial Tirano Leblanche. El nombre del libro es Manual de Mediación Penal, Civil, Familiar y Justicia Restaurativa. Este es el libro. Desgraciadamente el libro está agotado, pero ya están editando la segunda edición. Afortunadamente ha tenido una enorme aceptación en las universidades del país, en los institutos de justicia alternativa. Lo hemos presentado en más de 15 universidades del país. Y la verdad es que ha sido un éxito
rotundo por lo que implica, por quienes escriben, más de 42 profesores, y el alcance que tiene para ayudar y como guía para los mediadores en el país. Gracias. Hay 3 preguntas más. Sí. Juan Bielma pregunta, ¿por qué hay diversidad de leyes de mediación en México en materia civil, familiar y relacionados? ¿Y por qué si existe una ley nacional de mecanismos alternos en materia penal? Dice, ¿y por qué si existe una ley nacional de mecanismos alternos en materia penal? Sí, no, y existe una ley nacional de métodos alternos de solución de conflictos. La verdad es que ha sido muy diverso porque cada legislatura de cada estado le ha dado una interpretación diversa. Los diputados en el país no han unificado la cuestión de la mediación ni de la creación de los institutos que manejan la mediación, y ha sido muy diversa. Tenemos 32 leyes diferentes, así como tenemos 32 leyes del notariado, en donde algunas todavía no involucran al notario y se han venido obligando en razón de las reformas constitucionales, pero la verdad es que vamos a tener que unificar y tener que darle difusión a esta cuestión tan importante que es la mediación. Es cuestión de cultura y es cuestión de difusión. Gracias. Y de mejores leyes. Gracias. Hay una pregunta más de David Ocampo. Sí. ¿Cuánto es el tiempo que se lleva una mediación con un notario y cuánto cuesta? Bueno, es diversa, depende de las horas que nos lleven, depende del pacto de las partes, el arancel y el costo invariablemente será más bajo que un juicio y que un procedimiento judicial. Estoy 100% seguro que la mediación es parte de la solución de los conflictos y que sí tendrá que ser una herramienta de uso previo convencimiento del litigante, sin duda. No estamos diciendo que el litigante no cobre, pero el litigante tendrá que inducir al cliente de tratar de fabricar una mediación que ayude a resolver asuntos y negocios que pueden tardar años y costar mucho dinero. Hay otra pregunta de Sergio Bravo. ¿Sería importante que aunque el notario cuente con cultura jurídica amplia, también cuente con una certificación como mediador u operador del sistema? ¿No lo cree? Sería deseable, sin duda alguna. Por eso le hemos dado mucho énfasis a este libro, que es la guía para mediadores, facilitadores y que puedan certificarse ante los institutos de mediación de todo el país. Y entonces la idea, claro que sí, no ha permeado. En los notarios todavía existe, que es la creencia y la inducción de que solo hacemos escrituras de compraventa y que la mediación no es precisamente un camino amplio o pavimentado para el notario. Yo creo que sí, creo que a corto plazo algo que nos va a quedar y nos va a dar mucho trabajo va a ser la mediación ante el permanente atasco, el permanente congestionamiento y la tardanza en la justicia del Poder Judicial. Hay otra pregunta, Alejandra García. ¿Será papel de los notarios convencer a la población de que la mediación es la clave para construir una cultura de paz? Sin duda, ha trabajado mucho en esto Otón Pérez Fernández del Castillo, también su hermano Bernardo, pero como lo escucharon, ya hay colegios de notarios de mediadores en Puebla para resolver problemas hipotecarios y está comenzando a permear esto. Esto es cuestión de cultura, esto es cuestión de difusión, es cuestión de entender que tenemos que buscar nuevos métodos. Y como dice Francisco Borjón, ya no son alternos, son métodos de solución. Y entonces yo creo que si hay alguien imparcial, si hay alguien honesto, si hay alguien calificado, alguien que domine el derecho, es el notario. Por eso estoy convencido de la necesidad futura de mejor y mayor incremento de involucramiento de los notarios en la mediación. No sé si se me escuchó, no sé si tú estás congelado en tu figura o al menos en mi no sé, porque acá hay un tormentón brutal, no sé si hemos perdido la conexión, pero
veo sin duda la necesidad. Aquí estamos, doctor, todavía. Gracias, senador. En la última pregunta, Reinaldo Carrillo Urdiales. ¿Los mecanismos alternativos son lo mismo que las soluciones alternas? Podrían ser, si se interpreta, la única realidad es que los métodos alternos van a ser el futuro de la justicia, van a ser la enorme necesidad de involucrarnos para que la justicia se dé con mayor prontitud, sin triquiñuelas, sin instancias, en donde las partes construyan esta cultura de paz y los acuerdos se cumplan. Muy bien. Pues hemos agotado, doctor Rodolfo Chávez de los Ríos, todas las preguntas que se han planteado tanto en el Facebook como en el YouTube de la Facultad de Derecho. No nos resta nada más que agradecerle por su participación. No sé si desea compartir alguna reflexión final con las personas que nos están sintonizando a través de estas dos plataformas. Precisamente este medio, esta semana de actualización, esta semana de acuerdos interinstitucionales de varias universidades, de asociaciones muy importantes de las escuelas y facultades de Derecho, como la ANFADE y la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, nos permite seguir creciendo en la difusión de los métodos alternos. La verdad es que es indispensable, es necesario cambiar, virar, volver nuestra vista al futuro para encontrar solución a nuestros problemas. Todos, no habrá alguien que me diga que los juzgados no están atascados. No habrá alguien que me diga que hay una dilación brutal en la impartición de justicia. Por lo tanto, necesitamos incursionar nuevos caminos que nos den prontitud, certeza, legalidad y cumplimiento de los acuerdos. Muchas gracias. Gracias, doctor Rodolfo Chávez de los Ríos, por esta brillante disertación que nos comparte con motivo de la Semana Académica Interinstitucional del Abogado 2020. No nos resta nada más que reiterar nuestra gratitud por la gentileza de compartir sus amplios conocimientos. Y también, antes de terminar la transmisión de este día, pues también agradecer a todas aquellas personas que nos han contactado a través del Facebook oficial y del canal de YouTube, ambos de la Facultad de Derecho. Tenemos personas no solamente de la región centro-occidente de México, sino también de varias partes del país. Incluso nos están sintonizando en Alemania en estos momentos, doctor, y en España. Entonces, en Sudamérica también nos están sintonizando. Y bueno, eso es prueba del trabajo colaborativo entre varias universidades mexicanas. Le recordamos a quienes nos están escuchando que el día de mañana iniciamos en punto de las 5 de la tarde por estas mismas plataformas. Esperamos que tengan muy buenas noches todas y todos ustedes. Gracias. Gracias, Enoc, y felicidades por esta organización. Gracias a usted, doctor. Buenas noches.